Bueno, en primer lugar quería dar las gracias porque he visto antes que a esta hora, que ya no es una hora especialmente temprana, aún hay más de 200 personas que nos están siguiendo por streaming. Y eso pues es muy de agradecer, sobre todo teniendo en cuenta que en esta semana solo en Jaén creo que hay más de 4 jornadas relacionadas con violencia de género, ¿vale? Lo multiplicamos por el resto de las provincias de esta comunidad. Bueno, pues vamos a dar lugar ya a la última mesa. Esta mesa gira en torno a una iniciativa de la cual ya se ha hablado aquí, los Centros Comprometidos contra la Violencia de Género. Esto es un proyecto promovido por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica que se inició en el año 2020. Es una iniciativa innovadora, específica de esta comunidad autónoma y además, como vamos a ver en esta mesa, va a ser evaluada, lo cual es una actividad muy saludable desde el punto de vista de salud pública. En primer lugar, y lo va a hacer por vídeo porque no era posible que estuviera aquí con nosotros, va a intervenir María del Mar Herrera Menchén, que es responsable del área de evaluación de políticas públicas en el Instituto Andaluz de Administraciones Públicas, y abordará esta experiencia como un ejemplo de evaluación de políticas públicas. Y posteriormente participará Manuel Ceballos Pozo, jefe de proyecto de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. Desde mi punto de vista es alma de esta iniciativa, y que le hemos pedido que haga un análisis y una valoración desde esta iniciativa desde que se puso en marcha hasta este momento. Y por último haremos entrega de los distintivos a los centros acreditados en Jaén. Y sin más ya, damos paso al vídeo de María del Mar Herrera Menchén. Hola, soy Mara Herrera, la responsable del área de evaluación de políticas públicas del Instituto Andaluz de Administración Pública, y nada, voy a explicaros un poco el proyecto que tenemos trabajando con la Dirección General de Salud Pública y de Regulación Farmacéutica con relación a los efectos que ha podido producir el proceso de acreditación de los centros en materia de trabajo en contra de la violencia de género. Bueno, como os comentaba, lo que vamos a explicaros es el planteamiento que hemos hecho para evaluar los efectos del proyecto acreditación de centros comprometidos contra la violencia de género. Vamos a hablar un poco del planteamiento que se ha hecho, los objetivos de esta evaluación, cómo se ha realizado el proyecto, las preguntas de evaluación que queremos responder y fundamentalmente la metodología que vamos a seguir para la recogida de información de este proyecto. Antes que nada, quería explicaros los servicios que el área de evaluación de políticas públicas del IAP realiza con todos los organismos de la Junta de Andalucía, que básicamente son 3. Asesoramos para la elaboración de planes estratégicos, realizamos análisis de evaluación de los planes para ver si son evaluables o no son evaluables, y por último realizamos evaluaciones que pueden ser ex ante, de proceso, finales, de efecto o de impacto. En este caso, como he dicho, nos vamos a centrar en el análisis de la evaluación de los efectos. El ciclo del proceso de evaluación tiene básicamente estas 4 etapas, como todos vosotros sabéis. Sabemos por diseñar qué tipo de evaluación podemos hacer, qué elementos, a quiénes vamos a consultar y de qué manera. Pasaremos posteriormente a recoger la información de esas fuentes de información, analizaremos los datos recogidos y a partir de ahí extraeremos unas conclusiones y unas lecciones aprendidas para mejorar el proyecto, que es de lo que se trata. El enfoque que tiene el área de evaluación a la hora de plantearse un proyecto de este tipo es enfrentarlo de manera profesional, seria, imparcial, tratando de hacer una evaluación basada en evidencia, que sea aplicable, es decir, que el equipo de personas que han encargado este proyecto, los responsables, los promotores de la misma, puedan aplicar mejoras a este proyecto, que el proyecto sea transparente, es decir, que se pueda explicar y que se puedan distinguir sus resultados. El hecho de que estemos en esta jornada y comprometiéndose públicamente a la Dirección General a hacer esta evaluación indica que va a compartir los resultados de lo mismo. Y otra garantía de la mejora de esta profesionalidad es tener un equipo multidisciplinar que permita distintas percepciones a la hora de enfrentar el trabajo.
Me centro ya en el proyecto. El proyecto, como comentaba, es un proyecto que impulsa la Dirección General de Salud Pública y de Orientación Farmacéutica de la Consejería, que junto a la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, pues ponen en marcha el proyecto Centros Comprometidos contra la Violencia de Género. Este proyecto es un sistema de acreditación basado en criterios y estándares y que ha generado una herramienta específica, BELT IA, que permite ir generando una aplicación multiplataforma que la intención tiene es de que se pueda escalar y adaptar a diferentes iniciativas de evaluación. Aunque el proyecto empieza en 2020, los primeros centros se acreditan a partir de abril de 2021. Muy importante para centrar este proyecto es saber qué beneficios se esperaban de este proyecto. Los beneficios son específicos. Mostrar y compartir sus logros y sus buenas prácticas en gestión de los casos integrales de las víctimas de violencia de género. También se pretende con este proyecto generar una atención homogénea y de calidad que asegure que se sigue la normativa vigente y también que se lleven a cabo protocolos actualizados basados en evidencia científica. El proyecto también quiere crear el centro como un lugar confiable y seguro para las víctimas, donde puedan acudir a pedir ayuda sin ningún problema. También pretende que se integre en su entorno y sea reconocido como un recurso clave y un centro seguro donde se puede generar el cambio a la mejora de la atención a las víctimas. Y por último, también este proyecto se centra en la mejora de las competencias profesionales de las personas que tienen que atender a las víctimas de violencia y pretenden también que la mejora esta sea continua. En definitiva, el impacto final esperado de este proyecto es contribuir a erradicar la violencia de género. Evidentemente, nosotros con un proyecto de tan poca desarrollo, ya que decimos que los primeros se acreditaron en 2021, no se puede medir en este momento si se ha contribuido o no a erradicar la violencia de género, pero sí podemos ver los efectos, y esto es lo que vamos a centrar nuestro trabajo. Por ello, el objetivo de esta evaluación va a ser analizar los efectos del proceso de acreditación de los centros comprometidos contra la violencia de género en la población atendida, en el centro, en los equipos de profesionales y en el entorno cercano. Y específicamente queremos analizar la contribución a la puesta en valor y visibilización de los logros obtenidos en el proyecto. Queremos también contribuir a la identificación de espacios y elementos de mejora que suponen el proceso de acreditación en los centros comprometidos contra la violencia de género. Es decir, dos focos. ¿Qué ha supuesto? ¿Qué efectos? ¿Qué logros ha supuesto el propio proceso de acreditación? Y en segundo lugar, dado que esto es un proyecto inicial que lleva poco tiempo, ¿de qué manera podemos mejorarlo para que los logros sean mayores? En definitiva, hemos empezado analizando toda la documentación que nos han proporcionado, desde el manual de estándares, la memoria del año 2021, toda la información que se puede consultar en la web, los datos específicos que nos ha pasado el ACSE sobre los centros acreditados, otras documentaciones complementarias como el protocolo andaluz de la actuación sanitaria ante la violencia de género o los trípticos informativos, incluso las noticias que sobre este proyecto están en redes sociales. Toda esta información nos ha dado una información muy clara acerca de qué se pretendía con el proyecto de acreditación del centro en contra de la violencia de género. En cuanto a los datos cuantitativos, bueno, el universo a lo que se dirigía este proyecto son 47 centros directivos en salud, entre ellos hay hospitales, distritos de atención primaria, agencias de gestión sanitaria, incluso centros de emergencia, de los cuales en este momento, en noviembre ya de 2022, pues hay 28 centros que han sido acreditados, 2 que han abandonado este procedimiento, 6 que ni siquiera lo han iniciado y otros 11 centros que en este momento están en proceso de acreditación pero aún no han sido acreditados. Pues con esta población lo que vemos es que nos interesaba sobre todo trabajar con aquellos que llevaban más tiempo acreditados, que son 5, los 3 que llevaban de 18 meses y los que llevan entre 12 y 18, y también aquellos que no se han acreditado, para comparar entre unos y otros. Pero lo importante también de todo el proceso de evaluación es determinar las preguntas de evaluación, es decir, qué capacidad tiene el proceso de evaluación a responder preguntas que son pertinentes y que necesita el órgano promotor. En este sentido, ¿cómo hemos determinado las preguntas de evaluación? Pues hemos analizado el proyecto y los beneficios esperados, esos que os he explicado antes y que están escritos en toda la documentación. A partir de ahí se han generado unas posibles necesidades informativas que podrían cubrirse con el proceso de evaluación. Es el órgano promotor quien ha dado el visto bueno a qué información necesita y le interesa
tener con este proceso de evaluación, pero por otro lado nosotros hemos hecho un análisis de las posibilidades de evaluación en el que hemos limitado las preguntas que sí pueden ser respondidas y las que no pueden ser respondidas en base a una serie de limitaciones que nos hemos encontrado. ¿Y cuáles son estas limitaciones a la hora de hacer esta evaluación de efectos? Primero, que el proyecto es reciente y que por tanto la acreditación, pues hay pocos centros que lleven suficiente tiempo. La segunda limitación es que todavía ninguno ha sido reevaluado, por lo tanto no sabemos si ha habido sostenibilidad de estos cambios dentro de los centros que han sido acreditados. Y por último, que también se nos ha pedido que este informe de evaluación esté terminado a finales de febrero del 21. Todo ello nos ha llevado a una propuesta metodológica específica. Bueno, vamos a empezar con las preguntas de evaluación. Vamos a ser muy concretos y lo que queremos saber es qué mejoras ha conseguido desarrollar el proceso de acreditación de la prevención integral de la violencia de género en profesionales, en la población atendida, en la dirección del centro acreditado, en el propio centro y en el entorno con el que trabaja. Concretamente, queremos saber qué mejoras se ha producido en el procedimiento de la calidad de la detención, en la propia atención de la víctima, si es más homogénea o no, en la percepción que tienen sobre si este centro es un lugar confiable y seguro, en la implicación del centro con su entorno y también en toda la parte de las competencias de los profesionales, si se han desarrollado más o no, y su implicación en la lucha contra la violencia. En ese sentido, queremos saber los efectos concretos que ha tenido este procedimiento. Pero además de estos efectos que se esperaban, queremos analizar la posibilidad de efectos no esperados que haya traído la acreditación. En general, cualquier procedimiento genera unos efectos no esperados que pueden ser positivos o negativos. Pues queremos analizarlos también. Y en tercer lugar, lo que vamos a analizar son las barreras que se encuentran en estos centros para luchar contra la violencia de género, así como los elementos facilitadores que pueden encontrar en la lucha, de tal manera que esto sirva de manera que puedan intercambiarse entre unos centros u otros y que también el procedimiento de acreditación vaya mejorando. La metodología que hemos preparado para desarrollar el proceso de evaluación de este proyecto es cualitativa y cuantitativa. En primer lugar, vamos a trabajar con casos que vamos a estudiar y profundizar, en profundidad. Vamos a comparar los 5 centros que llevan acreditados más de un año con los 6 centros que no han iniciado todavía el procedimiento y con los 2 centros que han abandonado el proceso. Es decir, haremos un estudio cuasi experimental en el que analizaremos qué factores pueden haber tenido más influencia en estos centros acreditados en relación a los que no se han acreditado. Pero además de eso, buscaremos también un enfoque cuantitativo. Verificaremos todas las fuentes que tenemos de carácter cuantitativo y haremos un análisis de los datos previos y posteriores a la acreditación. Y asimismo haremos una encuesta directamente a la plantilla para buscar información primaria de los efectos que ellos piensan que ha tenido este procedimiento en ellos. En cuanto al análisis cualitativo, pues nos dirigiremos a otras personas implicadas en este proceso, como son los evaluadores externos, la dirección del centro, la persona de referencia en el centro en materia de violencia de género, las personas de referencia en el entorno, los ayuntamientos, las comisiones de violencia. Y con todo este grupo de personas que están implicadas en el proyecto, realizaremos entrevistas, grupos focales y cuestionarios. El número de entrevistas previstas son 24 entrevistas de unos 30 minutos. Ahí vemos que son para personas que están relacionadas con la violencia de género y la dirección del centro. Y haremos diferencia entre los centros que llevan más tiempo de un año, aquellos no acreditados y los suspendidos. Los grupos focales se harán con los evaluadores externos y con los miembros de las comisiones de violencia. Y los cuestionarios se harán con la plantilla de profesionales, las personas de referencia en el entorno y los agentes políticos y sociales, especialmente de las comisiones y de los ayuntamientos. Todo el análisis documental ha sido proporcionado por la Dirección General, por la AXA y también por algunos centros. Como veis, la metodología es una metodología que triangula, por un lado, las fuentes, es decir, tenemos diferentes fuentes de información, lo que genera cada vez más fuentes, más tipos de personas y que generan información, la posibilidad de que la información que se recoge al final es más objetiva. En cuanto a las fuentes, pues estará en documentos como los directores y directoras del centro, las personas de referencia, las comisiones, las personas evaluadoras, los profesionales,
En fin, toda una serie de agentes políticos y sociales que van a generar una visión global de este proyecto que creemos que nos dará pues una esfera de lo que realmente está pasando. Pero además de triangular distintos tipos de fuentes, también vamos a triangular distintos tipos de técnicas, lo que también nos permitirá generar distintos tipos de información. Por eso se harán tanto análisis documental como entrevistas, grupos focales y cuestionarios. Esto hace que tengamos que trabajar de manera bastante rápida. Ya desde la primera reunión inicial, entre el 4 de octubre del 22, en el que la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica nos realiza la petición, pues ya se han hecho un montón de trabajo que ha sido fundamentalmente el de la recogida de información previa, análisis documental y propuesta de diseño de evaluación. En este momento estamos en la segunda fase. Esta segunda fase es la de diseño de herramientas de recogida de información y preparación de la búsqueda de la fuente. Este proceso se desarrollará hasta la semana del 5 de diciembre de 2022. A partir de tener todas estas técnicas ya desarrolladas y contactadas con nuestra fuente, podemos iniciar el proceso de recogida de información primaria desde la semana del 21 de noviembre y hasta la semana del 16 de enero de 2023. La sistematización de los resultados y las conclusiones acerca de qué es lo que la gente nos está diciendo en las distintas técnicas se irá haciendo a medida que se van recogiendo informaciones durante todo este tiempo. Pretendemos finalizar el informe de síntesis de resultados en la semana del 13 de febrero, con la intención de entregar el informe final, si todo va bien, alrededor del 27 de febrero. Bueno, pues esta es la presentación de todo lo que tenemos previsto. El proceso ya está iniciado, los contactos están iniciados y el área de evaluación pues está al servicio no solo de la Dirección General de Salud Pública y de Ordenación Farmacéutica, sino de todos aquellos de la Consejería y de otras consejerías que consideren que hay que trabajar en materia de evaluación de las políticas públicas. Ahí tenéis el correo y esperamos que este proceso se desarrolle y se multiplique y podamos saber en qué estamos contribuyendo con nuestras políticas públicas para la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía andaluza. Muchas gracias y espero que os haya sido de interés. Un saludo. Bueno, vamos a hacer un reajuste por problemas de horario y vamos a pasar a entregar los distintivos a los centros acreditados en Jaén, y para ello estará don Jorge de Diego Sala y Elena Patricia González González. Pues en primer lugar, al área de gestión sanitaria nordeste de Jaén, a su director gerente, Jesús de la Paz, y el referente del centro, Yolanda Torrico, entre otros profesionales. Cuando quieran pueden subir a recoger su acreditación. Sí. La luz, no lo sé. Y el segundo centro es el Hospital Alto Guadalquivir, y está la dirección gerencia, Lucrecia Sánchez Tremera, y el referente del Centro para la Acreditación, Gemma Berrios Martínez, entre otros profesionales que hayan querido acompañarlos.